Hay más gente. Oh. Yo no lo veo. Saliste, querido. Y acá ¿qué hago yo? ¿Para qué hago así? Vale. Bueno, pues yo quiero verme. Activa el rojo ese que te digo. Ahora mirate vos. Ninguno. Hay un montón de gente. ¿Estos? Igual estos están conectando todavía. Bueno, ahí están los nombres, vos los buscas por los nombres. Claro, pero vos vas viendo, ¿ves? Porque al haber tantos se van. Uy, bueno, salimos. Hola, ¿cómo están? Se están acoplando todos, ya está Carlos adentro. Vamos a tratar de también hacer un vivo por Facebook, hay mucha gente que quiere verlo, se va a completar los 100 enseguida y es una lástima. Así que bueno, mi nombre es Roberto Taviani, soy técnico, psicólogo social, entrenador arquero y un montón de cositas más. Vamos a tratar de ver si podemos hacer un vivo también para todo el largo del ancho de acá de la República Argentina, para todos los grandes directores técnicos que hay, ¿no? Me está ayudando mi hijo porque yo, muchachos, en el fútbol todo lo que quieran, en la cibernética, al cráneo al lado mío. No, pero igual viene saliendo todo bien, Roberto, tranquilo. ¿Viene saliendo bien? Bueno. Sí. Estamos aprendiendo todos. ¿Yo admito a todos? Sí. Él me explica, ¿viste? Tra, pero... No. Sí, los vamos a mutear a todos un cachito, tranquilos. ¿Hay alguien importante que tenga que hablar? Así le digo que se desmutee. Este está adentro. No, ahí estoy entrando. ¿Está entrando? ¿Que entren a todos? ¿Que entren a todos? ¿Cómo? No, lo tenés que ir agregando vos, papá. Yo le dije a mamá que lo ponga. Y pero es que si yo pongo que entren todos, mamá va a tener también que entren todos. No, pero ¿Vos te fijas acá y lees? Bueno, Ronquito, ¿cómo andás? ¿Cómo estamos? Ahí armando todo. Estamos viendo si podemos entrar en Facebook también. Bueno, dale. Vamos a tardar. Bueno, después te acordás de esto. Sí. Menos mal que lo tenés a Juan ahí, ¿eh? Sí, me está salvando. Le voy a tener que dar un sueldo extra. Sí, señor. ¿Hacemos como venimos haciendo? ¿Le doy la bienvenida? Sí, ya estamos ahí en el horario, así que dale, mientras yo armo lo de Facebook, dale la bienvenida, ya está con nosotros Ahora, Carlos grabando ya, Trujillo, así que dale vos. Igualmente faltan 15 minutos, Ronco.
No, dijimos 17:45 para arrancar antes, para ver si podemos cortar antes de las 7:30. Que tengo Mira vos, no sabía. sí, pusimos por eso más temprano. ¿Eh? Por eso le dijimos que entren más tempranito. Estamos justo en horario. Ahí estamos ¿Enganchado viendo. alguno? ¿Hay gente enganchada? Sí. Ahora que vamos a ver si podemos hacer el vivo. Que queda mucha gente de todos lados que quiere entrar. Si no se puede dejar, no, ponlo loco. ¿Él es el que va a hablar? No. Palito que estaba hablando y sé que lo pagamos. No, él solo. Carlos Trujillo, no sé dónde está. Escribí Carlos. Para. Dale. ¿Este? Sí. Lo hice como un... Porque viste que está... Sí. Vos sos como el que ordena todo. Sí, Bueno, sí. él también puede... Decirle que ahí está hablando. Lo desmuteé. Ahora lo presentamos. Ya estamos, Carlos, ya estamos por arrancar, ¿eh? ¿Y quién es el otro? Palito, no, era Palito Brandoni. Estaba ahí. Buscá, poné... Jorge Brandoni. ¿Este? Sí. Ahí está. Bueno, mientras seguimos con Facebook, Palo, puedes darle la presentación, Carlos te está escuchando y puede hablar, ¿sí? Y todos los técnicos ya están en la mayoría, ¿sí? Al 70 ya, así que podemos arrancar mientras tratamos de ayudar paralelo. ¿Estamos, Rocco? Empezamos, dale, Carlos, dale, Palito, ahí están los muchachos, sacaron el Facebook, ya está. Bueno, Carlos Trujillo, buenas tardes. En nombre de TUA, Técnicos Unidos Argentinos, quiero dar las gracias por hacer esta conferencia, esta charla, explicando todo lo que vos has recorrido y todavía vas a recorrer en el fútbol con tu vasta experiencia. Así que te dejo para que empieces a dialogar con la gente. Y nuevamente, muchas gracias de Técnicos Unidos Argentinos. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación. Es hacer un poco lo que a uno le gusta, ¿no? Así que, como seguramente muchos de los que están escuchando pueden ser jóvenes, me remito un poco a mi trayectoria, si les parece bien. Bueno, no sé si me... Carlos, no sé ¿cómo si estás? Disculpame, estábamos intentando, teníamos muchos Ahí. pedidos de técnicos de todo el país que quieren escucharte. Entonces, bueno, tratamos de hacer paralelo con Facebook, pero hay muy poca señal. Hoy nos volvimos intentando, así que, bueno, lo principal es que todos los que estén acá puedan escucharte, ¿sí? Yo voy a ir muteando a los que se van agregando porque si no sale muy confuso. Sé que, bueno, de Técnicos Unidos Argentinos, conjuntamente ahí te dio la presentación Palito, te agradecemos mucho tu predisposición, así que
sé que querés que te hagamos preguntas, igual te doy tu palabra, creo que se escucha clarito, arrancás vos y ya me van escribiendo por el chat y yo te voy haciendo las preguntas. Te agradezco y disculpame esta desprolijidad del principio, pero estamos intentando darle lo mejor a todos. Gracias, Carlos. Tu palabra toda tuya. Bueno, para aquellos que a lo mejor no me conocen, porque hay muchos jóvenes, supongo, escuchando, arranqué mi carrera como futbolista en el Club Atlético Trebolense, porque soy del Trébol. De los 16 a los 20 años estuve en Estudiantes de La Plata. Alcancé a jugar en primera división con todos aquellos grandes, Pachamé, Verón, Hilardo. Después pasé como jugador de fútbol a Colón de Santa Fe, tuve 4 años, pasé a Unión, otros 4, jugué 1 año en el Emelec, y en ese momento, en forma muy equivocada, resolví dejar de jugar al fútbol, cosa que después retomé 2 años más en los regionales, en Atlético Paraná. En el año 82 me radico nuevamente en La Plata con la posibilidad de seguir jugando, cosa que no sucedió. Y con la clara intención de poder hacer el curso de técnico, que en ese momento solamente se podía realizar en Buenos Aires, en la AFA, con el profesor D'Amico. Así que bueno, en el año 83 ya integré el cuerpo técnico de Humberto Zuccarelli. Dirigimos 2 años en primera división a Temperley. Después estuvimos 85 en el año Estudiantes de La Plata. 86-87 dirigimos Quilmes. 88-89 Unión de Santa Fe. En el 90 volvimos a Estudiantes de La Plata y luego de 3 meses, después de estar 7 años trabajando junto con el Flaco y al profe Pachamé, me llaman de Unión de Santa Fe y me transformo en cabeza de grupo. Y ahí empieza una carrera bastante dilatada, ¿no? Donde he dirigido a Unión, Platense, Quilmes, Godoy Cruz, Atlético Tucumán, Boca Unidos de Corrientes, Sportivo, Ferro. ¿Por qué me daba cosa? Así que ¿Pero por qué me da grabando? puedo decir que he dirigido, si bien llevo 30 años dirigiendo, Benur, Atlético Rafaela, si bien llevo casi 30 años, mejor dicho, no, justo este año cumplo 30 años en la dirección técnica, debo decir que no estuve en muchos clubes. He tenido procesos largos en algunos de ellos, en otros he vuelto por segunda vez. Y bueno, esa es un poco la trayectoria. Hoy me encuentro dirigiendo nuevamente al Club Benur. Esa es un poco mi trayectoria como jugador y como técnico. Y aprovecho también, antes de comenzar el debate, para aclarar una situación que lo pedí en su momento. Como tengo amigos en todas las listas, para las próximas elecciones en la Asociación de Técnicos, no quiero involucrarme en ninguna porque precisamente por lo que dije, ¿no? Tengo amigos y conocidos en las 3 listas, ¿no? Me parece muy bien, Carlos, tu aclaración y bueno, quédate tranquilo. Nada, podemos, como decías vos, vamos a hacer así, entonces que te empiecen a preguntar, ya hiciste tu speech ya los que te conocemos sabemos como persona como sos, bueno, como técnico y tu carrera como jugador, así que acá hay muchos técnicos, ¿sí?
hay 81 en este momento que quieren seguir capacitándose como todos, como nosotros, aprendiendo, así que es un placer que esté con nosotros. A ver quién arranca con la primera pregunta, si no arrancamos nosotros. Vamos, pueden escribírmela por el chat o pedir la palabra, como hacemos. Yo lo muteé para que quede ordenado, levantan la mano, me hacen una seña con el chat y le damos el ok. Así ya arrancamos con la disertación de Carlos y con las dudas que podamos tener. ¿Preguntas? Estamos todos bien. Julián Barraza, ¿no? Gustavo Barraza. Gustavo, dale, Gus. Un saludo para Carlos, un abrazo muy grande, un saludo para todos los muchachos. Más o menos ya conozco la historia de Carlos porque, bueno, gracias a Dios hemos compartido varias charlas. Pero lo que le quería preguntar, que no sé por qué dejó de fútbol en ese momento que nombraba antes. ¿Qué pasó que dejó el fútbol en esos 2 años, creo? Bien. Bueno, tenía 29 años, me tocó irme al Emelec, donde me fue realmente muy bien. A veces hasta me da vergüenza leer los comentarios de la época, pero es como que no pude superar mi ida de Unión como jugador. Fue un momento muy especial, de mucha división interna. Yo pensé que iba a jugar 10 años en Unión y, sin embargo, de pronto tuve que partir. Fue un año, el 78, donde transcurrió la posible guerra, que estuvimos a punto de entrar en guerra con Chile. Yo soy bastante nacionalista y eso la verdad que lo sufrí. Todos sabemos cuando estamos dirigiendo afuera que a veces los argentinos no somos muy bien tratados, muy bienvenidos. También me lo hicieron sentir. Y sobre la parte final, antes de regresar, también sufrí una lesión en la rodilla que creí que había sido un jugador muy sano desde lo físico y pensé que no iba a poder seguir jugando. Y entonces, bueno, se juntaron una serie de cosas que dije, a veces esas calenturas que tenemos no juego más. Y bueno, fui a trabajar de conserje en el Hotel Río Grande y hasta armé un transporte escolar. Pero bueno, un amigo, Rique, a los 6 meses me involucró de nuevo en este tema del fútbol y jugué 2 años seguidos en Atlética Paraná, los viejos regionales. Y bueno, me eligieron el mejor jugador de Paraná los 2 años consecutivos, lo que motivó que intentara nuevamente jugar, siendo que ya había salido del circuito. Y tuve la posibilidad de jugar, por eso tomé la decisión de radicarme nuevamente en Buenos Aires, en La Plata, porque tuve posibilidades de jugar en el Gimnasia Esgrima de La Plata que dirigía Carlos de la Savia en el año 82. Pero bueno, sobre el final se cayó y quedé en banda y estuve un año deambulando, haciendo otro tipo de actividades, hasta que en el año 83 me llama Humberto Zuccarelli, que era el ayudante de Pachamé en ese momento en Temperley cuando ascendieron, pero Pachamé se va con Bilardo a la selección que termina siendo campeona del mundo, y el flaco queda como cabeza de grupo y ahí me llama para que lo acompañe. Muchas gracias, Carlos. Muy bien. Acá me preguntan cómo es el fútbol en Benur, ¿sí? ¿Cómo es la competencia y cuáles son los objetivos allá? Bueno, ya hace del año pasado que con Benur tuve la suerte de, en el 2003, 2004, 2005, haberlo llevado al Nacional B, y es una institución que ha crecido muchísimo en cuanto a la infraestructura, se ha hecho y está enclavada en un sector muy importante de la ciudad de Rafaela. Y hoy está en una situación en la cual, que por todos esos méritos que detallé, es como que está necesitando incorporarse a una división mayor.
y es el Argentino A. Para eso me convocó el año pasado, en el campeonato pasado estuvimos cerca, quedamos ahí, llegamos a finales de zona, pero bueno, no nos alcanzó y este año lo intentamos nuevamente. Estábamos jugando la primera fecha ya de la segunda etapa, hasta que se produce este inconveniente del COVID-19 y bueno, entramos todos en cuarentena y hay mucha incertidumbre en cuanto a lo que va a pasar con el futuro, ¿no? Bien. Me preguntan, Carlos, ¿cómo dividís, ¿sí?, en la semana de entrenamiento? ¿Cómo lo dividís vos, días de entrenamiento? ¿Cómo sería una semana tipo, ¿no?, para vos? ¿En este momento o una semana normal? Una semana tipo común, olvidémonos de la cuarentena, ¿sí? ¿Cómo lo harías en tiempo común? Bueno, hay que manejarse en forma muy flexible porque en los últimos años no hay un calendario fijo. Si se juega todos los domingos, la semana tradicional, a pesar de que he alternado últimamente alguna forma de entrenamiento, porque está muy incorporado tradicionalmente regresar los martes, para los miércoles hacer un poco más intenso, los jueves es normalmente la práctica de fútbol, donde se llega al tope, digamos, de la exigencia física, para después bajar los niveles, para llegar entero, digamos, al día de competencia, que es el día domingo. Pero a mí me parece que sería importante estar innovando en ese aspecto. Me parece que le vuelvo a repetir, no siempre se puede y está relacionado con las diferentes categorías. Regresar al día siguiente, los lunes, para dar los martes, porque me parece que de esa manera ganamos un día en la recuperación del futbolista y por lo tanto podemos variar la intensidad de los trabajos. Este es un sistema tradicional que ya lo hacíamos de cuando yo jugaba al fútbol. Por supuesto que después el desarrollo de los trabajos es bastante diferente, ¿no? Es tan diferente como cuando se hacían las pretemporadas. Cuando yo jugaba teníamos prácticamente entre 60 y 70 días, entonces se hacían pretemporadas en las cuales los primeros 10 o 15 días se hacía fuerza para después entrar recién, y no te dejaban tocar la pelota. Hoy la mayoría de los trabajos, hasta de pretemporada, la pelota está incorporada en la búsqueda de los resultados físicos también. Así que, vuelvo a repetir, yo creo que no hay un método que pueda englobar el trabajo que hace un equipo de primera división a un trabajo que hacen los regionales, porque los jugadores están en circunstancias totalmente distintas. Nosotros en este momento dirigimos jugadores que trabajan 8 horas, algunos menos, algunos no trabajan. Entonces es difícil conciliar un trabajo parecido para todas las categorías. Fernando Fontana te quiere hacer una pregunta. Ahora va, Gustavo. Fernando primero. ¿Está por ahí, Fernando? Sí, buenas tardes a todos. Primero, saludarlo a Carlos. Sabe que lo aprecio mucho, son muchos años que estuve jugando a las órdenes de él, y la consulta mía era, él era amante de la línea de 3, y terminamos después jugando con 4 centrales en Atlético Rafaela. ¿Por qué ese cambio después de tantos años? Bueno, porque no tenía marcadores de punta como vos, ¿viste? Pero no,
Un gusto, Fernando. Sabes también lo que te aprecio. No me he encasillado, he sido muy flexible. Me ha tocado tener éxitos jugando con línea de 3 y jugando con un solo delantero de punta. Unión de Santa Fe, un equipo que jugaba muy bien y que era goleador. Por lo tanto, no hay que engañarse eso de que para ser ofensivo hay que poner muchos delanteros, sino que lo que diferencia es la actitud de los jugadores, de los volantes fundamentalmente, y la capacidad de llegada que tengan. Me tocó ascender y formar un equipo que realmente jugaba muy bien, el Atlético Rafaela, donde jugamos con una formación de 4-4-2, hasta que en un momento, y bueno, eso a veces es lo que tiene que tener pendiente un técnico que se está formando, que si bien nosotros en ese momento en el cual vos participabas llevábamos 8 o 9 puntos de ventaja, y sin embargo, faltando 10 fechas, yo noté que el equipo había perdido un poco de frescura y cambiamos a un tradicional de 4-3-1-2 con un enganche definido. Y bueno, nos permitió un poco encendernos nuevamente y terminamos ganando un campeonato con 10, 11 puntos de ventaja, 4 fechas antes de que termine el campeonato y con un montón de méritos individuales como la defensa menos vencida, la delantera más goleadora, el goleador del campeonato. Y también me ha tocado ascender con Ben-Hur, donde también jugábamos con línea de 3 y con 5 volantes. O sea que no, ¿qué te quiero decir con esto? Siempre va a depender de la capacidad o de la calidad de los jugadores que vos tengas, porque es lo que te va a permitir, y por supuesto tener la capacidad del cuerpo técnico de poder explotarlos en el mejor lugar de la cancha donde puedan desarrollarse. En la actualidad siempre me gusta y educar tácticamente a mi equipo, que si estoy jugando con línea de 4, que tengamos capacidad para transformar en una línea de 3 de acuerdo a las necesidades del partido, que un marcador de punta se agregue a línea de volantes. Si juego con 2 delanteros, uno de los dos que tenga capacidad para tirarse abajo para poder asociarse con la línea de volantes. Por lo tanto, siempre va a prevalecer las características de tus jugadores para la decisión final en un sistema de juego, ¿no? Algo que me parece que es importante para los que se inician o los que se están formando es que tengamos bien definido 3 palabras que muchas veces las usamos y las replica el periodismo y por ahí no las sabemos bien qué es lo que significa. Siempre estamos hablando de sistema, de táctica y estrategia. Y por ahí se confunden. El sistema es la figura que vos exponés en el campo de juego. La táctica es lo que disponés de acuerdo a las características de tus jugadores, si querés jugar de contragolpe, si querés jugar presionando arriba, que también lo decidís de acuerdo a las características. La estrategia es lo que vos puedas imponer de acuerdo al próximo rival para explotar alguna deficiencia que vos consideres del rival. Entonces me parece que para ir formándonos y tener en claro algunas cosas que se puedan ir transmitiendo fundamentalmente, esto lo digo más como consejo, no como que fuera el dueño de la verdad, porque en el fútbol la verdad no la tiene nadie. Simplemente me parece que es importante para el desarrollo de una idea futbolística tener bien en claro estos conceptos. No sé si lo comparten, ¿no? Muy bien, muy claro. No sé si está respondido. Sí. Acá Alejandro Carrizo me está preguntando que es algo similar a lo que le contestaste vos, pero por ahí un poquito te podías explayar más. Él quiere saber si tu metodología de entrenamiento fue cambiando con el paso de los años o
por vos mirar a los rivales, ¿no? Sí. Sí, por eso hoy detallé un poco lo que me pasaba como futbolista. Imagínense que yo tengo 70 años y pienso dirigir por lo menos 5 años más. Antes del año 75 quiero ascender, antes que cumpla los 75 quiero ascender a otro equipo. Muy bien. Sí, ha ido cambiando. No solamente la forma de entrenar, hoy se ha incorporado mucho la pelota. Si bien hay fortalecimiento físico, de acuerdo a lo que dicen los profes, en los cuales a veces la pelota queda un poco de lado, pero yo soy de los que hoy el 70% de los entrenamientos debe ser, incluso en pretemporada, en base a la pelota, incorporarla en todo lo que más se pueda. Pero no solamente ha cambiado las formas de entrenamiento, ha cambiado muchas cosas, pero la fundamental de cuando yo jugaba, de cuando yo comencé siendo técnico, yo me acuerdo que cuando era pibe, el Vasco Rolaveite y otros técnicos que he tenido, hasta en mi pueblo mismo, me decían, yo jugaba de volante, central, después terminé jugando de 2. Pero siempre algunos que estén cerca de mi edad, recordarán que antes te decían, pare la pelota, levante la cabeza y trate de dársela a un compañero. Hoy eso ha cambiado. Ha tenido tanta velocidad el fútbol que hoy antes de recibirla ya tenés que saber qué vas a hacer. Porque si vos parás, levantás la cabeza, cuando la bajaste ya no la encontrás más la pelota, ya te la robaron. ¿Por qué se da esto? Precisamente porque si bien ha habido evoluciones en los últimos 50 años, ha habido evoluciones tácticas, lo que más ha evolucionado es la parte física. Los profesores, indudablemente, o la evolución de ellos y de la ciencia adaptada al fútbol, ha hecho que se corra más, que se esté prevaleciendo. Entonces hoy exige al futbolista que tenga respuestas más rápidas, que esté muy concentrado, que precisamente la concentración le permita resolver, como dije antes de recibir la pelota ya saber qué va a hacer con ella. Así que esas son las cosas. Después se han cambiado, lo que ha cambiado es el enunciado de algunas. Antes decían que era win derecho, ahora le dicen extremo, ahora le dicen volante interior y antes le decíamos insider. Antes le decíamos back central y ahora le dicen... Bueno, todo ese tipo ha cambiado, ¿no? Antes le decían... Me acuerdo que me decían, tratar de recibir en perfilado. Ahora le dicen control orientado. Es decir, se ha modificado muchos conceptos, pero que a lo mejor quieren decir lo mismo. Si ustedes leen un libro de Renato Cesarini escrito 70 años atrás, o algún artículo de Enzo Panzeri, periodista extraordinario de la época, se van a encontrar que el fútbol tiene verdades que son muy difíciles de rebatir y que hoy se le dicen con otras palabras algo que decía esta gente 70 años atrás. Por supuesto que de ninguna manera dejo atrás o dejo de lado la ayuda que te van dando ciertos complementos, ya sea video, ya sea la observación de un determinado rival con un integrante del cuerpo técnico. Me parece que todo lo que pueda ayudar la ciencia adaptada al fútbol, me parece que es todo bienvenido, pero a no equivocarme. Lo más importante, de acuerdo a mi criterio, vuelvo a decir que estoy dando solamente opinión, que yo no soy dueño de nada, la verdad. Hablo de mi experiencia y de lo que a mí me parece, y que por supuesto es todo rebatible. Lo más importante que hoy tiene que tener un técnico
es que tenga que tener bien en claro, además de lo que le dije hoy de la definición de esas 3 palabras, es que lo más importante son los jugadores de fútbol. Y a partir de ahí, de la importancia que tiene el jugador de fútbol, lo más importante que tiene un técnico es saber elegir. Yo me acuerdo cuando empecé a jugar que decían, o estaba jugando en forma profesional, decían que la Bruna, papá, decían que no trabajaba, pero que sabía elegir muy bien, ¿viste? Y con eso era más que suficiente, ¿viste? Realmente, cuando vos sabés elegir, por supuesto que te vas a equivocar, porque no hay jugador que tenga rendimiento 10 años consecutivos de la misma forma. Esos normalmente se van a Europa y que también tendrán sus altibajos. Pero en el fútbol argentino es muy difícil encontrarlos, pero sí aquellos jugadores que son más regulares, y bueno. Y la otra virtud es saberlos poner en el lugar en el cual pueda desarrollar mejor todas sus actitudes. Y cuando digo eso, no digo de que un marcador de punta derecho pueda jugar de volante por izquierda, sino digo de que posiciones cercanas. He tenido la fortuna que le he transformado y de buena manera, porque han sido muy exitosos, muchos jugadores que jugaban en una posición y les he cambiado y ha sido muy positivo. No lo estoy hablando como un elogio, digo de que tiene que ser necesario a veces que un técnico vea esa posibilidad de correr un jugador a veces unos metros, porque no es lo mismo jugar de defensor, ya sea un marcador de punta, que jugar de volante. Hay que saber hacerle entender a los jugadores que el defensor juega de frente y el volante tiene que saber jugar de espalda. A veces hay grandes jugadores que vos lo trasladás y se confunden y no tienen bien en claro esta situación y pueden terminar fracasando, ¿no? Así que bueno, ese es un aspecto. Hay un montón de circunstancias que por supuesto no quiero hacer un monólogo de todo eso y poder satisfacer otro tipo de inquietudes. Bien, Carlos. Me preguntan qué rol, David de Núñez, ¿sí? ¿Qué rol cumple el preparador físico en el fútbol actual? ¿Qué opinas vos del rol que cumple el preparador físico hoy? ¿Cuál es tu opinión? Y otra pregunta paralela, o sea, ni bien terminas esa, ¿sí? Si trabajás con videoanálisis. Me gustaría, si podés, un poquito más de volumen porque me cuesta escucharlo con claridad. No escuché la última palabra. ¿Qué pienso sobre? Primero, con la parte del preparador físico. ¿Qué opinión tenés vos del actual preparador físico, el rol que está desempeñando en un plantel, en un cuerpo técnico? ¿Sí? Después te hago la otra, si no te... Bueno, yo creo que es fundamental. Yo creo que es fundamental. Que tiene que ser de suma confianza, que tiene que tener un buen manejo del grupo, porque es el que más cerca está siempre de los jugadores. Si bien el grupo lo tiene que manejar, por supuesto, y dentro de la órbita del técnico, que es fundamental el manejo del grupo, me parece que la lealtad y si jugó al fútbol, no invalida a nadie que no haya jugado al fútbol, al contrario. Conozco profesores que son excelentes y no han jugado al fútbol, pero me parece que es una ayuda haber jugado, haber entender un poquito la mentalidad del futbolista, le ayuda a compenetrarse mejor y poder sacarle al jugador por ahí algunos interrogantes, algunas cuestiones que pueden ayudar después a la valoración. Y en cuanto al trabajo, estrictamente, oye, se informan, tienen inquietudes, evolucionan permanentemente. Hoy me parece que el nivel de capacitación de todos los técnicos, de todos los profes, perdón, es muy buena. Yo tengo el lujo de tener de preparador físico a un chico que es muy joven,
que jugó al fútbol, que ha dirigido mucho tiempo Primera División, trabajando con Forestelo, que es César, César Besone. Así que puedo decir que es muy ventajoso el hecho, como decía, ¿no?, recién, de tener esa doble capacidad de haber podido jugar, de interpretar, de acercarse al jugador, y con una enorme responsabilidad, ¿no? Hoy me parece que vuelvo a repetir, hay muchos profesores en todas las categorías muy capacitados. La otra pregunta... Carlos, la otra es si vos trabajás con videoanálisis, ¿qué opinás? Con el videoanalista, ¿viste? No, la verdad que no trabajo. Si es el análisis de video, eso sí. Después, bueno, sí, por supuesto que es muy importante. Yo creo que no comparto demasiado eso de estar mostrándole mucho al jugador de fútbol. Yo creo que el técnico es el que tiene que ver, mirarlo, y a partir de ahí aportarle ideas y soluciones durante la semana, fundamentalmente referido a los errores cometidos, a qué es lo que se tiene que evolucionar, y fundamentalmente para darle herramientas para enfrentar al rival el próximo domingo. Pero vuelvo también a destacar una cosa. Creo que son aspectos importantes y positivos, pero siempre destaco que lo más importante es lo que podamos hacer nosotros como equipo, el desarrollo de la idea que tengamos, y como les dije hoy al principio, tener la educación táctica suficiente como para poder resolver dentro de un mismo partido, variar de una figura táctica a otra, para posibilitar llevar adelante una táctica diferente. Muy buena, Carlos. Acá me preguntan a qué se debe, ¿sí?, que te fuiste a dirigir al fútbol de liga más tranquila en todo sentido. Si escuché bien, es ¿por qué estoy trabajando en la liga? ¿Por qué te fuiste a dirigir una liga más tranquila al interior y no acá? Bueno, yo soy santafesino de origen, después muchísimos años he dirigido en Santa Fe, he jugado en Santa Fe, y después de Benur formé otra familia, en los cuales tengo chicos, tengo un hijo de 14 y una nena de 8, que ya inclusive ya resulta molesto a veces los cambios de colegio, de ciudades. Por lo tanto, estoy radicado en Rafaela, y la verdad que soy de los que piensan que he tenido posibilidades me han llamado de equipos de Argentino A, una posibilidad hace un año de un equipo nacional B, pero es como que la caricia que me dio Benur de llamarme nuevamente, un club que quiero mucho, un club que tiene un objetivo claro, y la verdad que, bueno, teniendo en cuenta todo lo que les dije anteriormente, hace que me resulta ya difícil, tiene que ser algo muy extraordinario, muy tentador, como para modificar esta serie de cuestiones que les he manifestado, ¿no? Muy bien, Carlos, ¿Alguno acá? Roberto Mancilla, hubieras preguntado. ¿Sí? Roberto quiere hacerte otra pregunta. Y después va Gustavo Carranza. Hola. Ahí está, Roberto, dale. ¿Te escuchamos? Hola, Carlos. Hola, Roberto. ¿Qué tal? Un gusto. ¿Cómo le va? Tanto tiempo. ¿Qué te dejaste, el flequillo ahora? No, la cuarentena, no me puedo cortar el pelo. ¿Cómo anda, Carlos? Bien, bien, un gusto. Bien.
Carlos, bueno, usted ha trabajado en divisiones inferiores y bueno, y mi desarrollo como de técnico también siempre fue en divisiones inferiores. ¿Qué progresión le vio en los últimos años o no en los trabajos de divisiones inferiores? ¿Cómo llega el jugador hoy y cómo llegaba hace 15 o 20 años? Porque, a ver, hoy como se juega en más velocidad hay menos tiempo y menos espacio. ¿Al jugador se lo prepara en divisiones inferiores para jugar con menos espacio y con más ritmo? Buena pregunta. Mirá, en mi vasta trayectoria, bueno, dirigí 150 partidos en primera división, 150 en regionales, tengo más de 600 en Nacional B. También tengo haber trabajado de coordinador en Unión de Santa Fe, en Estudiantes de La Plata, en Temperley. Y bueno, eso me ha permitido porque desarrollar precisamente una gran vocación que tengo, que es la de docente. Me encanta corregir y formar. Creo que he terminado en el fútbol profesional porque, bueno, porque todos sabemos que estás mejor remunerado, que es una posibilidad de crecer en otros aspectos, pero mi verdadera vocación es la formación. Y yo creo que el problema hoy es que cuesta encontrar aquel formador que no le venga a hablar a los chicos de neurociencia o de cuestiones a veces un poquito más complicadas, sino que le enseñe cuál es la técnica del salto del cabeceo, cómo hay que pegarle a la pelota cuando vas en velocidad para tirar un centro, cuáles son las formas de controlar un balón con las partes blandas. Toda esa serie me parece que a veces, por querer hacer creer al que nos está mirando, al dirigente, al periodista, le ponemos 60, 70 conos, le hacemos hacer 200 piruetas y resulta que después llegan al fondo y nadie le dice que tira el centro atrás del arco como hay que pegarle. Entonces me parece que desde el punto de vista técnico, ahí hay una falla. A lo mejor hay muchos, creo, y con esto no quiero ofender, simplemente quiero poder ubicar y que la mayoría vaya orientándose a lo que quiere. Me parece que a veces queremos impresionar porque lo que queremos es que nos estén mirando de arriba y poder dirigir no la sexta, la quinta o la séptima, que es donde más se necesita del docente, sino que estamos queriendo ya dirigir primera división sin poder cumplir correctamente con todos los pasos en la formación del técnico. Así que yo creo que como respuesta final a tu pregunta es que considero que faltan esos docentes que apliquen las cosas simples para el mejoramiento, que después no tenemos que olvidar algo que es fundamental. El 90% de los jugadores de fútbol que llegan a primera división vienen de orígenes humildes, muchos que han pasado hambre. Por lo tanto, no solamente tenés que enseñar o corregir todas estas cuestiones que yo le estaba diciendo, sino que tenés que entrarte adentro de ese chico para que pueda manifestarte todas las dificultades que tiene, la relación con su familia. Es posible que sea necesario, y comparto mucho el acompañamiento de un psicólogo. Entonces, ¿a qué voy con esto de la alimentación? Que es fundamental para poder desarrollar un mejor físico en un fútbol donde el roce, el choque es muy importante.
si bien tampoco es totalmente gravitante, porque Messi es chiquito, pero es muy difícil de controlarlo, y otros jugadores que son livianitos son hábiles y a los más potentes los dejan tirados en el piso. Pero en general, y en muchos sectores del campo, se necesita. Por lo tanto, no es solamente la docencia para corregir las cuestiones técnicas, sino también hay que invadir sobre la parte sociológica y la cuestión psicológica. De esa manera, abarcando todos esos factores, seguramente podemos mejorar el crecimiento de jugadores que a lo mejor hay clubes que hoy tienen todas las posibilidades de poder hacerlo y a lo mejor no lo hacen. Y seguramente hay muchos clubes, en primera división sobre todo, que hacen el aprovechamiento general de estas cuestiones para que los jugadores tengan más posibilidades de llegar a primera división bien formados. Muy Está bien. bien, Carlos. Quería hacer esa consulta porque pienso exactamente como usted. Sabe que nos conocemos de hace muchos años cuando usted estaba en Unión. Y bueno, y de divisiones inferiores se fue a primera y armó ese equipo de chicos, casi todo del plantel de la cantera de Unión. Muy bien. Sí, en un momento que el club estaba muy mal, año 93, cuando voy de coordinador, tenía en ese momento, además de los problemas del club, no tenía mucho acompañamiento del cuerpo técnico que dirigía Primera División. Por lo tanto, se armó una subcomisión de fútbol amateur que nos posibilitó, con mucho esfuerzo, de poder acompañar con los viajes al equipo de Primera División y jugar preliminares. Entonces yo hice un selectivo en el año 93. Después me voy, y cuando regreso en el año 95, que también en una situación caótica, ese trabajo con esos chicos nos permitió conformar un equipo en el cual no solamente jugaba muy bien al fútbol, sino que 5 de esos integrantes tenían 19 años. El equipo que termina ascendiendo y que jugaba muy bien al fútbol, por supuesto, acompañado con jugadores de un poquito más de experiencia. Pero 5 más Donet, me acuerdo que era un jugador que ya más grande, era el sexto, que se agregó después, que jugó antes de Primera División, pero que también estuvo en ese grupo. Pudimos, por lo tanto, soy un fervoroso creyente que en el fútbol amateur, siempre, y vuelvo a repetir, que se pueda, y de acuerdo a la división o a la categoría del fútbol que vos estés, de conformar grupos selectivos. Me parece que es un estímulo, si lo manejas bien, un estímulo para muchos jugadores que a veces se aburguesan porque se destacan en su categoría, y hay quienes creen que un jugador que se destaca en cesta tiene que seguir jugando en cesta en vez de exigirlo. No digo, son raras las excepciones que de cesta puede llegar a una tercera división o de quinta jugar en primera división, son raras excepciones, pero me parece que la exigencia, si por lo menos no la tenés dentro de las divisiones mismas, tenés que tener el estímulo de un selectivo, ¿no? Donde no es lo mismo dedicarle la atención a 20 que cuando tenés por ahí trabajando grupos mucho más numerosos y no teniendo en cuenta, te vuelvo a repetir, hoy el nivel de instituciones, porque hay instituciones que tienen un técnico por división, hay otros técnicos que manejan 2 divisiones y a veces hasta 3. Por eso depende muchas veces, la solución de los problemas depende a la capacidad y a la cantidad de recursos que vos tengas. Muy bien, Carlos. Tenemos a Gustavo Carranza, ya está, Gustavo.
Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Carlos. Mi nombre es Gustavo Carranza. Yo actualmente resido en Buenos Aires, pero soy de su ciudad natal, del Trébol. Tuve la fortuna de dirigir el trebolense campeón del año 2012, en dupla con Martín Boazo. Y bueno, mi pregunta era relacionada un poco a lo que decía Roberto. Yo trabajo actualmente en divisiones inferiores de AFA, y quería saber qué piensa usted que le está faltando al jugador cuando llega a primera división. Digamos, lo escuché hablar muy bien de lo básico, de lo que nosotros tenemos que dedicarnos a enseñar, ¿sí? De la parte técnica, de aprender a controlar una pelota, un buen pase, estar bien perfilado y demás. Pero usted como entrenador de primera división, ¿qué nos diría a nosotros, los entrenadores de divisiones inferiores, en dónde tenemos que hacer más ahínco con nuestro trabajo? Esa era un poco la pregunta. Muy buena pregunta. Bueno, hay cosas. Primero, un gusto hablar con Gracias. Saludos de Dante Parra, de Dante Omar Parra, saludos. Oh, de Dante, mi amigo del alma. Sí, sí, Qué lo lindo, conozco. qué lindo es escucharlo con algún trebollano, ¿viste? Yo jugué mucho en trebolense, de chiquito. Sí. Bueno, yo he jugado, de que tengo uso de razón, jugué al fútbol, ¿viste? Así que no conozco otro deporte. Mirá, hay que partir de una base también, ¿no? De que en la medida que vos vas escalando, vos podés haber trabajado muy bien, pero en la medida que vas escalando, las exigencias son mayores. Vos podés haber trabajado muy bien desde lo técnico, muy bien desde lo físico, pero cuando llegás a primera división, te encontrás con otro tipo de presión. La presión de jugar con mucho más público, la presión del interés económico, la presión mediática, la presión, otro tipo de presiones que rodea al fútbol profesional. Y muchas veces, por una cuestión de carácter, por una cuestión de personalidad, hay jugadores, o por haber llegado en un momento inoportuno, de que el jugador que vos tenías que reemplazar era un jugador extraordinario, y ese jugador se termina frustrando por falta de posibilidades. O sea, que cuando vos llegás a nivel profesional te encontrás con un montón de situaciones que de pronto no es que triunfa porque le faltó algo, sino que precisamente le faltó algunas cuestiones relativas a la personalidad que no supo sobreponerse a las diferentes cuestiones que te presenta el fútbol profesional. Ya no es un problema porque, ojo, el jugador que tiene carácter y personalidad puede seguir siendo profesional, puede seguir corrigiendo cuestiones técnicas, puede seguir resolviendo las cuestiones que te impone el fútbol moderno, de poder adaptarte a lo que decíamos hoy en cuanto a poder resolver una determinada jugada antes de recibir. Se puede ir corrigiendo y se va a terminar despidiendo del fútbol y darse cuenta que todavía podía aprender. Pero la cuestión de carácter, la cuestión de personalidad que le impidió poder sobreponerse a determinadas cuestiones que las que hablábamos recién, hace que ese jugador quede en el camino. Perfecto. Muchas gracias. Es muy amable. Un saludo, Carlos. Bien. Igualmente. Muy bien. ¿Alguno por acá? Manitos, manitos. Bueno, de las preguntas que me pasaron, si vos crees que está bueno que un psicólogo deportivo se acople al plantel del cuerpo técnico. Es un problema espinoso. Es muy difícil que un psicólogo pueda ser más psicólogo que el técnico en muchos aspectos.
Ahora, en lo estrictamente profesional, seguramente puede aportar. El problema es que a veces el técnico se considera un factor, el psicólogo se considera un factor muy importante y ya empieza a equivocar los caminos. Yo cuento una anécdota. Cuando trabajé en Platense, se armó la posibilidad de incorporar un psicólogo que realmente no me acuerdo cuál es el nombre. Y en la segunda semana que trabajamos juntos quería patear penales. Entonces dije, no, este hombre está equivocado, no es lo que yo considero que se necesite. Yo creo que el psicólogo tiene que trabajar en forma silenciosa, en forma apartada, porque si bien en los últimos tiempos se ha sabido diferenciar bien el psicólogo del psiquiatra, no deja en el jugador de fútbol por ahí parecerse que este me quiere tratar como si estuviera loco. Y entonces hay un cierto rechazo, pero vuelvo a repetir, se ha evolucionado en ese aspecto y yo creo que es importante en la medida que ocupe el lugar que le corresponde. Bien, Carlos. Nico Rosas, acá, ¿querés hacer una preguntita? Dale, Nico. ¿Se escucha? Perfecto, Nico. Ahora sí. Bueno, Carlos, buenas tardes a todos los técnicos y profes de la charla. Mi pregunta es la siguiente. Ahí se te cortó, Nico. Se te cortó la pregunta. Se cortó el audio. Ahí, a ver. No. No se escucha. Fíjate si me la podés escribir. Dale. Acá tengo otra pregunta, pero no tengo el nombre. Tengo la manito. ¿Sí? Me figura el nombre del celular. A ver. YGB me dice. A ver si te das cuenta quién es. Te desmuteo. Yo de Fútbol Imagen. Bueno, dale vos primero. Dale. Rubén Caparrós. Dale todo tuyo. Hola maestro, hola a todos. Hace mucho tiempo, por contacto de Gardito Maceo, hijo de Cacho Maceo, estoy siguiendo vuestra labor desde España. Tenemos una consultora internacional y soy de allí, llevo más de 25 años aquí y hemos estudiado toda la problemática que habláis y considero que más que una pregunta, es una preocupación dentro de nuestros estudios en todas las parcelas. Argentina tiene un caudal que es impresionante, los maestros. Me consta desde la época de Cacho Jiménez, que me capacitó, me ayudó muchísimo a conocer todo lo que conozco, muchísimo. Y he visto muchísimo, pero investigando. Y veo yo de que vosotros estáis un poco solos, es lo que noto yo a distancia. Falta ese apoyo que necesitáis en todas las áreas para consolidar proyectos, porque al final hacéis de todo, sois psicólogos, sois maestros, le dais la vida a los futbolistas, pero falta un proyecto sustancioso que avalen al maestro. Yo tuve maestros y eran maestros en todas las áreas y me ayudaron en todo orden de la vida. Y al final, hablo de Pachayacono, de Curti, de Don Amadeo, mucha gente que me ayudaba por solo yo querer aprender cosas del fútbol, no porque era ni buen jugador, ni leches. Entonces, al final, ¿qué es lo que está pasando? Que no consolidáis un proyecto y ese problema cultural, ¿por qué no se afianzan los proyectos? Si es que falta fuerza dentro de las asociaciones para que respeten al verdadero maestro. Yo creo que es un problema cultural, pero ¿por qué los maestros no aguantan? Que no sé dónde está el problema. Carlos. Mucho gusto. Encantado, maestro. Mire, hay un tema muy contradictorio que es de la época, por lo menos que tengo unos cuantos años, desde la época en que jugaba. No tanto cuando estuve en Estudiantes de La Plata, que ha sido un ejemplo extraordinario en todo, que fue uno de los primeros, que realmente los procesos de divisiones inferiores fueron extraordinarios en muchos aspectos que no vale detallar.
Pero lo que usted dice es muy correcto. Y es contradictorio, porque no se considera al fútbol amateur una inversión. Hasta muchas veces lo consideran un gasto. Y por lo tanto, usted fíjese que será tan contradictorio que todos se llenan la boca a la parte dirigencial, es decir, que lo más importante que pueda tener es su industria de futbolistas, que es una industria, que esto y que el otro, y resulta que cuando hay alguna cuestión económica, a los únicos que se les deja de pagar es a los técnicos de divisiones inferiores. O sea que ya eso muestra una mentalidad que le voy a repetir, a lo mejor en algunos clubes, no en todos lados, pero en algunos clubes puede ser que esté muy mejorado en ese aspecto. Pero de cualquier manera, los salarios a quienes le pedimos que nos saquen jugadores porque son los recursos más importantes para poder después, no solamente como patrimonio propio, sino para poder transferirlos y que los clubes puedan seguir creciendo, es a los que menos se les paga. Entonces, no hay técnicos que de pronto en la formación de muchos jugadores de las categorías, digamos, segunda y tercera categoría, que son formadores de jugadores que después puedan llegar a jugar en primera división y ser un recurso económico para las instituciones, se les abona salarios dignos, que le permitan dedicarse con exclusividad. Hay muchos técnicos que además de las 2 horas que le dedican, que lo hacen más por amor a veces que por otras cuestiones. Tienen que salir disparando, ya sea para manejar un taxi, ir al otro trabajo, entonces se pierde la importancia de que le pueda dedicar a alguien que ama el fútbol y que tenga capacidad para poder transmitirlo. Por lo tanto, esto hace un poco, no sé si porque somos como dijo usted, una nación con una materia realmente muy, muy importante, la capacidad de salir tantos jugadores de fútbol, sino que no nos organizamos, somos subdesarrollados todavía en esos aspectos, y seguramente son en muchos países también, salvo en Europa, que a lo mejor no conozco, pero seguramente puedan tener un mejor respaldo, ¿no? Pero ahí radica lo fundamental. Y después lo otro, ¿no? De que a veces hay que tener vocación de docente para poder, si me dan todos los materiales que yo necesito y el respaldo que necesito, tener esa vocación y no querer estar, una vocación de decir que me permita dedicarme 10 años directamente a esa función y que por supuesto sea reconocida y valorada. Bien. Si me permitéis, es solo un segundito porque me tengo que despedir de vosotros. Yo quedo a disposición. Dale. Uno de los puntos negros son 2 puntos negros que nosotros hemos hecho mucha investigación sobre eso. Es los occidentales no cuidamos la sabiduría como los orientales, especialmente los japoneses, cuidan a sus maestros como nadie. Y la otra parte es, hemos detectado puntos negros gravísimos, que es la corrupción dentro del deporte. Con eso quedo totalmente yo a disposición. Tengo tanto para agradeceros que no os imagináis, pero si algún día venís a España, lo que necesitéis, tenéis las herramientas nuestras para utilizarlas y yo para darles mi mínimo el corazón, porque os debo mucho conocimiento a vosotros, todo el conocimiento, de mi pueblo de La Prida, de pasando por toda la gente que he nombrado, Argentino Junior, Carlito Balcázar, Oscar Refojo. Entonces, sois maestros de verdad. Y eso, inclusive, os digo, es una marca registrada. No hay sitio en el mundo donde yo no esté, por diferentes motivos de mi empresa, que no me hablen bien de los maestros argentinos. Y me quedo con alguna frase que lo dijo en Inglaterra el maestro de Lem: soy la levadura del pan que va a comer la primera división. Y a las pruebas me remito. Y seguirán saliendo, pese a todo,
verdaderos futbolistas de aquí. Un Muchísimas abrazo gracias, y Rubén. gracias. A vos. Muchas gracias. Muy amable. Siento tener que dejarlo mucho, maestro. Aquí me tenéis para lo que yo pueda ayudar humildemente. Muchas gracias. Tenemos a Alejandro Carrizo, que nos está pidiendo hablar con vos. Carlos, dale, escuchamos la pregunta. ¿Cómo están? Buenas tardes para todos. No sé si sale bien, si me escuchás, me ves. Perfecto, te Roberto. escuchamos. No te vemos, pero te escuchamos perfecto. Te escucho, pero no te veo. Ah, bueno, sí, es difícil. Estoy muy morocho todavía, Carlos. Desde Temperley, tanto tiempo, me alegro verlo. Un abrazo. Alejandro, querido, ¿cómo anda? ¿Cómo está usted? Un halago hablar, escucharlo, volver a escucharlo después de tanto tiempo. Y bueno, mi pregunta se basa en cómo usted maneja en estos tiempos que, como decía el hombre acá, el español, la base de tener tantos empresarios, más allá de que uno sabe, conoce el jugador que le van a traer, aquellos empresarios que te quieren manejar para poder armar un equipo supuestamente bueno, en la idea de cómo manejarlo y no chocar y hacer el mejor planteo, el mejor equipo que usted pueda hacer. No sé si se entiende la pregunta, si soy explícito en eso. Alejandro, si te referís a que cada jugador hoy tiene un representante que ejerce mucha influencia y que te pone obstáculos, tal cual. Indudablemente es un problema que yo creo que nos sentimos todos los técnicos un poco invadidos por estos personajes que en algunos casos en muy pocos casos son útiles y en la mayoría de las veces generan más obstáculos que otra cosa. Puede estar alguien que trabaje decentemente, pero en general son gente que ejercen influencia sobre los padres a través, después de ellos, ejercen influencia sobre los hijos, creen que se pueden alcanzar objetivos que él no pudo alcanzar a través de sus hijos, y empieza a ejercer una gran confusión en el jugador. Y uno como técnico tiene que tener muchísima capacidad para poder educarlos, para poder convencerlos, para poder llevarlos por el camino que no trunque o frustre esa posibilidad que tiene de alcanzar la primera división, que es el gran objetivo de todos. Por lo tanto, yo considero que se han invadido, han encontrado entre los representantes los barras bravas y una serie de parásitos que tiene el fútbol argentino y con los cuales los técnicos muchas veces tienen que estar lidiando, ¿no? Porque así como dije, me estoy yendo un poco, pero así como dije en su momento cuál era la virtud principal, la de elegir a los futbolistas en la formación de un plantel, hoy también, aunque parezca broma, tenés que tener capacidad, no solamente para manejar los grupos, la relación con los dirigentes, la relación con el periodismo, hoy tenés que sumarle la relación con los representantes para que no te generen precisamente esos obstáculos que vos mencionás, y también con las barras bravas, porque hay situaciones que escapan y que tenés que saber manejar todo ese tipo de circunstancias hoy para poder dirigir. No solamente en primera división, sino a veces hasta en los torneos regionales, son males endémicos. Tal cual, sí, la verdad que muy acertada. Muchas gracias por la pregunta, Carlos, y un abrazo gigante. Gracias por estar siempre acá en el fútbol con nosotros y, bueno, los mejores recuerdos.
Vos sabés, Alejandro, las anécdotas que tenemos cuando dirigíamos esa cuarta división de Temperley. Entrenábamos en el parque de Loma de Zamora y nos cambiábamos en una zanja. Lo único bueno eran los sándwiches que nos comíamos en el kiosco de enfrente. Kiosco de enfrente, sí, perfecto. Sí. Qué lindo recuerdo. Hoy estuve hablando con los muchachos de aquella época y todos lo recuerdan a usted con un cariño, como que lo formó, no solamente como jugador, sino como persona. Y bueno, la verdad que un placer volverlo a ver. Lo vi muchas veces fuera de la cancha, pero bueno, muchísimas gracias por todo, ¿no? Gracias, Alejandro, un abrazo grande. Marcelo Candia está. Marcelo, se me están por meter adentro del televisor. Marce, tenés la palabra. Buenas tardes, Carlos. Soy Marcelo Candia, de Patronato de Paraná, ¿cómo le va? Hola, Marcelo. Usted trabajó en inferiores como formador y en primera. Cuando trabajaba en primera, ¿qué tipo de control hacía en las inferiores? Y si iba aparte de su cuerpo técnico, si usted lo sigue de cerca, ya que estuvo de los dos lados. Siempre me he fijado muchísimo. Una de las satisfacciones más grandes que yo puedo tener como técnico, y siempre tengo una vocación en ese aspecto, es cuando llego en un club y si tengo la posibilidad de estar un tiempo, como gracias a Dios me ha tocado estar, es poder conformar planteles con un 80-90% de jugadores nacidos en el club. Me ha tocado ascender con el Atlético Rafaela, donde 9 de jugadores titulares eran nacidos y salidos de sus divisiones inferiores. En Unión, algo parecido. Entonces, me ha tocado dirigir en el 98 a Quilmes, que generalmente uno cuando llega a veces situaciones son donde hay decadencias económicas y deportivas, promover un montón de jugadores y formar equipos competitivos con chicos nacidos en el club. Así que por lo tanto yo tengo mucho seguimiento y además siempre un día a la semana me gusta competir contra un equipo cuando dirijo primera, ya sea con la cuarta, la quinta, rotarlos y siempre tenerlos vistos. Y no tengo temores en si hay un jugador que realmente lo veo con posibilidades de jugar en primera división, no soy de los que se atan exclusivamente a la experiencia. Me interesa la frescura que puedan aportar muchas veces los juveniles. En el 2012 o 2013 estuvo en Boca Unido, ¿no es cierto? En el 2014. 2014, porque yo dirigía quinta división y me llamó la atención que ustedes estuvieron casi todos, vieron el partido de cuarta, de quinta y el de sexta. Me llamó la atención porque no es muy común. Sí, bueno, aparte, te dije 2014, no sé si no fue en el 2013 ya. Creo que en el 2013. 2013-2014, porque tuve 2 años, sí. Sí, además el proyecto de la institución, si bien se incorporaban una serie de jugadores, tenía una base propia, ¿no es cierto? Varones, Ricardone, bueno, una serie de jugadores, Sánchez Paredes, se hacían pero siempre el proyecto de Alfredo, que era el que cabezaba Schweizer, era precisamente ir formando jugadores para el futuro. Ese era el objetivo final. Y yo cada vez que hablo de Boca Unido de Corrientes, digo que es un club extraordinario y que tengo una frustración, me amargo cada vez que pienso en el ascenso que perdí a Primera División. Un ascenso de haber perdido, por eso digo que los técnicos también tenemos que valorar los últimos minutos. Perdimos 7 puntos en el último minuto de descuento.
Bueno, hay anécdotas que las podíamos reflejar contando eso, que no me permitió después perder por un punto el ascenso a primera división. Como decimos los técnicos, me quería cortar el alma, ¿no? Así que, ya que lo nombraste, hago esta manifestación de Boca Unidos, un gran club que vos fijate cómo son las circunstancias. Hoy se encuentra en un Argentino A, siendo que 2 años atrás, o 3, o 4, podía haber estado en primera división. Muchas gracias. Bien, Carlos, acá me pregunta Ricardo Ferro de Junín, dice, nosotros, los profesores, los directores técnicos, nos capacitamos, ¿sí? ¿Qué crees vos si los dirigentes actuales están a la altura de las circunstancias? Como que ellos no se capacitan, ¿no? ¿Fue clara la pregunta? Los dirigentes, hay un grave problema de los dirigentes. Normalmente hay dirigentes que son multimillonarios y no los conoce nadie. Y entonces se arriman al fútbol porque quieren ser conocidos. No todos, no todos. Siempre las generalidades no sirven. Pero hay muchos, y de pronto una vez que se instalan en el club, creen que porque son empresarios exitosos, ya conocen de fútbol. Y hubo un periodista que conocí cuando dirigía Atlético Tucumán, un hombre ya grande, creo que falleció, Rey de apellido, y me dijo, Carlos, y esto te contesto un poco lo que vos manifestaste, no es problema que los dirigentes sepan de fútbol. El problema es que no saben quién sabe. Y a partir de ahí empiezan a confundirse y a creerles más a los representantes que son interesados que a sus propios técnicos que seguramente quieren el bienestar de la institución mucho más de lo que quieren esos famosos representantes. Así que no sé si con esto, vuelvo a repetir, hay dirigentes que son verdaderos hinchas y que conocen el fútbol, conozco algunos. Pero en general se da eso. Bien, acá Hernán Medina me pregunta, ¿sí?, si vos trabajás específico por líneas. ¿Cómo entrenás? Sí, es bueno. Es bueno, es una... A veces uno debería... Mirá, uno empieza a hacer crecer al equipo, y esa es una de las formas de trabajar por líneas, es una de las formas buenas que debe tener un técnico. Pero antes de eso, tiene que poder consolidar un equipo titular, o por lo menos 9 o 10 jugadores. Porque si no, siempre las ideas se están diluyendo. Primero tenés que encontrar el equipo, y hay veces que el equipo lo encontrás en 2 meses y a veces no lo encontrás en 6. Pero sí es muy bueno ir trabajando por línea y hacer trabajos en los cuales se van acoplando, o empezás por una línea de 4, línea de 3, según el sistema que puedas incorporar, con carrileros o con marcadores de punta que pasan al ataque, que se agregan a la función de volantes, con diferentes movimientos que vos les puedas incorporar. Yo siempre le digo a los muchachos, que para mí la educación táctica es muy importante, que manejen conceptos. Vos tenés que educarlo para que el jugador maneje conceptos que le permitan resolver problemas durante el desarrollo del juego, donde el técnico muchas veces no tiene posibilidades de arreglar de afuera, porque si vos estás dirigiendo en cancha de River, en cancha de Boca, el jugador no te escucha a 5 metros. Entonces, lo importante ahí es que el jugador, que vos le puedas hacer una seña, que el jugador interprete y que pueda resolver una decisión. Por lo tanto, es muy importante que sepan algún determinado movimiento. Yo siempre le digo que cuando hacemos algún movimiento de salida y que lo repetimos, y a lo mejor no lo implementamos nunca, pero es una ayuda que ellos tienen para saber que en determinado momento qué es lo que pueden hacer. O parte de esos movimientos sí salen,
como consecuencia de la mecanización, pero después yo soy de los que creen fundamentalmente en la creatividad del jugador, sobre todo de mitad de cancha hacia adelante, ¿no? Correcto. Chicos, 2 o 3 preguntitas, vamos cerrando, y cuarto serían la horita y media que le pedimos a Carlos para esta linda charla futbolera que estamos mejorando y aprendiendo todo, ¿no? Walter acá, Walter Pico. Podemos hablar todo el tiempo que quieran, yo no tengo inconveniente. Qué bueno, Carlos, gracias. Walter, todo tuyo. La pregunta mía era, ¿cuál fue la diferencia más grande que tuvo de cuando pasó de ser parte de un cuerpo técnico a ser cabeza? O sea, porque fue parte del cuerpo técnico con Pacha, ¿no? Estuvo trabajando. Cuando tuvo la oportunidad de poder ser la cabeza del equipo, ¿qué fue lo más importante? ¿Pareció que tenía que cambiar, o hacer, o buscar? Bueno, con Humberto Zuccarelli. Ah, con Zucca. Pacha lo tuve, pero era el hermano de Pachamé jugador, que era el preparador físico. Ok. Bueno, la ventaja de ser ayudante del campo, un poco en sorna, que cuando se equivoca el técnico, yo no tengo nada que ver. Una chanza. No. Yo siempre me sentí muy responsable trabajando con Humberto, porque me daba mucho lugar y me escuchaba y resolvía en función muchas cosas de las que yo le aportaba. Por lo tanto, me sentía muy partícipe, muy protagonista. No, era un poquito más de un colaborador, a tal punto que somos muy amigos, se puede decir que somos hermanos, ¿no? Pero por supuesto que la responsabilidad es menor, porque la decisión final siempre es de la cabeza del cuerpo técnico. Y es el que pone la cara ante el periodismo, ante los dirigentes y ante los jugadores. Porque si el jugador que es muy observador y en algún momento supone o sospecha que hace que el técnico principal hace lo que le dice el ayudante, pierde total respeto y la autoridad. Por lo tanto, el ayudante de campo tiene que ser muy prudente, muy meticuloso, y no, porque hay de todo, ¿eh? Por eso que es un puesto que se necesita de mucha lealtad, porque ha habido ayudantes que han hablado por atrás con los jugadores y le han dicho, determinados comentarios que indudablemente aminoran la autoridad del técnico. No ha sido mi caso, he trabajado con mucha lealtad con Humberto. Pero después, uno dice, el técnico está 3 horas. De pronto, si vos sos un integrante del cuerpo técnico, tenés horas que vos podés dedicarla a otra actividad. En cambio, el técnico, el responsable, el cabeza de grupo, además de la responsabilidad que tiene de la decisión final, de la formación, del manejo del trato con el dirigente, con el periodista, hasta con la hinchada, como dije hoy, porque a veces son males endémicos que uno no los tiene que manejar porque no tenés las posibilidades de imponerte a determinadas circunstancias. Después el técnico llega a la casa y sigue, y salvo las horas en que está durmiendo, está permanentemente pensando en qué la decisión que tiene que tomar al día siguiente, el trabajo que tiene que realizar, qué es lo que tiene que decir, cómo maneja determinadas circunstancias, para no lastimar. Lo peor que hay para un técnico es cuando tenés que estar excluyendo a un futbolista. Yo debo reconocer, como técnico, que he tenido la posibilidad de poder trascender un poco más de lo que he trascendido, que creo que tengo una carrera bastante interesante, pero creo que he podido haber llegado más y no pude superar
determinadas cuestiones. Como por ejemplo, haber sostenido a jugadores que en su momento me dieron las mejores satisfacciones y que a lo mejor después, cuando le he tenido que sacar, me ha costado, por una cuestión de gratitud, me ha tocado y he preferido que se recupere dentro del campo de juego en vez de sacarlo y poner a otro que estaba mejor. Fue una deficiencia mía, por una cuestión de gratitud, por una cuestión de sentimiento, y que a veces me he transformado en cabeza dura para poder sostener a veces esas situaciones, y que me han costado a lo mejor hasta el puesto, ¿no? En determinado momento. Por lo tanto, no sé si satisfizo tu pregunta, pero hay una diferencia bastante importante entre ser cabeza de grupo y ser un integrante del cuerpo técnico, por más que sea muy escuchado y respetado. Gracias, Carlos. Sí, está buena la respuesta, muy amplia. ¿Cómo lo ves? Me preguntan, ¿cómo ves el fútbol argentino en la actualidad, Carlos, en la parte de la organización, ¿sí? Como lo deportivo? ¿Cómo lo ves hoy? Atrás, ¿no? Bueno, yo lo veo el fútbol argentino de los últimos 20 años, y con el cambio de estatuto del futbolista, ha cambiado radicalmente. Ya es muy difícil encontrar, como se decía antes, equipos que se repiten de memoria, porque hoy el jugador primero que se destaca, automáticamente lo venden, se va a Europa, que ha sido una gran esponja del fútbol argentino, indudablemente que persiguen, y bienvenido sea, el salvataje económico de todos aquellos jugadores o técnicos que se han ido a dirigir a otros lugares donde han sido mejor remunerados. ¿Eso qué pasa? Le ha quitado calidad, porque en la medida en que se vayan los mejores, va perdiendo calidad el fútbol argentino, pero tenemos una renovación tan importante con esta salida de jugadores permanentes que hace que haya intervalos que son más importantes que otros y algunos que se bajan, que baja el nivel. Ese es el fútbol, el fútbol que yo veo, ¿no? Y después, bueno, en cuanto a la dirección técnica, en los últimos años ha habido. Hoy escuchaba al muchacho, al señor este que creo que hablaba de España, donde acá no se respeta la cultura oriental. Acá cuando vos pasaste los 60 ya te consideran un viejo y ya no servís más. Como fuera que si los técnicos tuvieran que correr a la par de los jugadores, o muy por el contrario, no se respeta la experiencia y lo que se pueda transmitir. Y también vienen los modismos. Aquellos técnicos que pueden ser buenos o malos, pero digo cuál es el modismo que se impone, que es que porque un jugador, porque en los últimos 20 años, cierto, han ido muchísimos jugadores a Europa, y vienen y se radican y creen que ya vienen con el diploma de la sabiduría. Entonces, bueno, ha habido un montón de jugadores con una trayectoria muy importante en Europa, y han venido acá, y seguramente aplican conocimientos que se los pudieron haber transmitido los mejores técnicos, con toda la infraestructura que significa los mejores técnicos europeos, y que puedan aportar cosas, pero también es cierto que una gran parte, me diría un 70-80%, han fracasado. Pero no se habla de eso, se habla de los exitosos, como pueden ser Heinze, o Pellegrino en este momento, y otros muchachos que le ha tocado ir mal, y no porque no sean capaces, sino simplemente porque a veces en el fútbol no todos ganan. Pero me refiero a ese modismo de creer que porque vienen de Europa
vienen con la justa. Y vuelvo a repetir, la verdad en fútbol no la tiene nadie. Y el problema radica en lo que dijo Don Rey. El problema es que los dirigentes no saben quién sabe. ¿Quién puede hoy evaluar a un técnico si sabe o no sabe? Solamente los resultados. Y lamentablemente los proyectos se sostienen con resultados. Entonces hay jugadores, hay técnicos que muchas veces pueden ser que tienen capacidad, pero que no lo acompañaron los resultados por diferentes motivos, por diferentes circunstancias que no vienen y terminan quedándose en el camino. Y a lo mejor hay técnicos que de pronto de la mañana a la noche terminan siendo técnicos solamente para usufructuar una carrera de futbolista exitoso, sin haber tenido cursos de técnico que le hayan permitido crecer o arrancar dirigiendo divisiones inferiores, como para ir formándose y tener una base más sólida. Resulta que nosotros nos encontramos y no tengo nada, porque puede ser muy exitoso y está haciendo las cosas bastante bien, pero somos tan insólitos los argentinos que tenemos un técnico de la selección argentina sin haber dirigido un equipo. Entonces, son cosas contradictorias, y lo vuelvo a repetir, me parece que un chico que está preparado, con una buena trayectoria futbolística, y ojalá le vaya de la mejor manera posible, y se está manejando bastante bien. Pero le vuelvo a repetir, el origen no es lo que corresponde para precisamente ganar un respeto, la función que debe tener un técnico. Muy claro, Carlos. Estamos ahí ya casi en el cierre, ya estamos ahí en el horario, ¿sí? Muy rica tus respuestas, tu predisposición a esto, la verdad que estamos tremendamente agradecidos. Les vamos a dejar con la última preguntita, que me están acá batallando todos, que quieren preguntarte, que es lo bueno y lo lindo. Lo mismo de las divisiones juveniles, ¿qué opinás? ¿Cuándo crees que un jugador de divisiones juveniles ya está preparado para ir a primera división? Ni una pregunta. Bueno, antes de que me olvide, le mando un abrazo, que lo vi en la foto a Nico Capelino por ahí, que anda. Ahí no lo veo por ahí, pero que salude. Nico, ¿estás Bueno. por ahí? Acá está. Ahí te saluda, Nico. ¿Podés hablarle? Hola Carlos, hola a todos, ¿cómo andan? Hola, Qué placer Nico. verlos. Todo Bueno, bien. igualmente. Lo vi a Igualmente. Lautaro también, lo vi a Lautaro ahí también en el vivo, así que también el saludo, fue compañero mío Lautaro. Y Carlos, un gran técnico que tuve. Bueno, gracias, Nico. Muy bien, Nico. Bueno, con respecto a cuando un jugador... hay diferentes mentalidades, diferentes desarrollos de crecimiento. El jugador que sale del campito, vuelvo a repetir lo que dije hoy, el 90% de los jugadores de fútbol vienen de un origen humilde. Salen de los campitos, que hoy ya cada vez menos, en algunos sectores quedan menos. Ese jugador seguramente tiene más picardía, más maduración de que un chico que está, digamos, que tiene otro pasar, que vive más va a practicar en lugares más organizados, pero que no le permite, pero va perdiendo a lo mejor el atrevimiento que te da la calle. Entonces, la madurez la alcanza a diferentes edades, pero lo que uno tiene que valorar, me parece, para que un jugador pueda dar un salto, es que sea atrevido. Y por supuesto que tenga una base sólida desde lo físico, pero que sea
según la posición del campo, de mitad de cancha en adelante, un delantero, un volante, que sea atrevido. A lo mejor el defensor necesita un poquito más de experiencia, o es un poco más tardía la aparición, se me ocurre, sin entrar a hacer una estadística en este momento, pero sí, si yo observo, cuando cito a entrenar con el plantel de primera división, a un jugador de quinta o cuarta, que lo veo que es atrevido, que se banca el golpe, que se levanta y al que lo golpeó, que es una tendencia que se practica mucho entre los plantel profesional y cuando sube algún chico, a veces el golpe artero, y que no arrugue, que lo vuelva a encarar, y que es un chico atrevido, respetuoso. Atrevido es una cosa, pero que sea respetuoso, pero que es atrevido para el juego, ese está para ponerlo vuelvo a repetir, con un respaldo desde lo físico, ¿no? Seguro, seguro. Bueno, Carlos, nada, agradecerte en nombre mío de Técnicos Unidos Argentina, de todos los técnicos acá del país que están a lo largo del ancho acá por medio de este medio Zoom, ¿sí? Muy enriquecedora tu charla, te agradecemos, te vamos a volver a molestar en algún momento que tengas como para seguir charlando, y nada, agradecerle a todos los muchachos que están ahí, que gracias a ellos se puede hacer posible esta charla, y siempre agradecidos y a la disposición de todos. Te agradezco mucho tu predisposición, tu humildad, tu grandeza. Gracias, Carlos, y hasta cualquier momento. Bueno, lo último, por favor. Lo último, decirle a todos los muchachos que me pudieron escuchar que en el fútbol la verdad no la tiene nadie. He tenido éxitos y fracasos haciendo las mismas cosas, por lo tanto que nadie se desanime en el arranque y que realmente sea muy perseverante en su vocación, si es que su vocación es ser técnico. Así que un abrazo para todos. Gracias para vos, Carlos.